Bien, en el siguiente ejercicio vamos a establecer las fuerzas presentes en todos los elementos de la siguiente armadura. En este caso tenemos una armadura, como pueden ver acá, una armadura completa con su fuerza P1, su fuerza P2 aplicadas en G y en F. Nos dicen que P1 vale 20 kN, P2 vale 10 kN, de modo que vamos a calcular todas y cada una de las fuerzas presentes en la armadura por el método de los nodos. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente tenemos acá nuestro DSL general, ahorita lo colocamos bien con todas las fuerzas y demás. ¿Qué más tendríamos? Ahora, tras este DSL general, vemos que podemos sacar cada uno de los nodos por separado y ver cuánto nos daría al calcularlo. Entonces aquí tenemos como tal una vista global de todos los nodos que vamos a trabajar, la vista del DSL general, así que vamos a establecer entonces cómo deberían quedar todas y cada una de las fuerzas, aunque sean solamente supuestas, de nuestro DSL, ¿ok? Bien, y a grandes rasgos lo que tenemos es lo siguiente, donde aparecen todos los nodos con las fuerzas como deben ir. De momento no le hemos colocado el sentido y dirección porque lo haremos según vayamos calculando. Así pues, empecemos a calcular nuestro DSL general a ver cómo nos queda. Bien, partiendo de nuestro DSL general podemos decir que este cuerpo libre o todo este cuerpo tiene que cumplir con las condiciones de equilibrio, es decir, la sumatoria de todas nuestras fuerzas presentes en X deben ser igual a 0, hacia la derecha positivo. Por tanto, como no tenemos ninguna fuerza en X salvo la A sub X, podemos decir perfectamente que nuestra A sub X es igual a 0. Como no hay ninguna fuerza en X y ella vale 0, la podemos asumir a cualquier sentido. Por ejemplo, lo podemos asumir hacia la derecha, solamente por ponerle un sentido cualquiera. Ahora, podemos establecer la sumatoria de todos los momentos respecto al punto A que han de ser igual a 0. Donde, ¿qué tenemos? La fuerza P1 hace momento en sentido horario, la fuerza P2 es momento en sentido horario, por lo cual nuestra E sub Y tiene que hacer momento pero en sentido antihorario, es decir, tiene que hacer un momento en este sentido. Para que lo haga en ese sentido tiene que ir como tal hacia arriba. Entonces simplemente vamos a colocar esa fuerza E sub Y que iría para arriba, a ver cómo nos queda. Muy bien, entonces en este caso simplemente decimos nuestra fuerza E sub Y multiplicada por ¿cuánto? Por la distancia que hay desde A hasta Y, hasta EY, sería 3 más 1, 5 más 1, 5 nos daría 6. Ahora, eso positivo menos lo que valga nuestra P2 multiplicada por 4.5 y menos lo que valga nuestra P1 multiplicada por, en este caso, 1.5. Muy bien, todo eso lo igualamos a 0 y tenemos la posibilidad de calcular nuestra fuerza E sub Y. ¿Listo? Ahora, vamos a dar un momento ahí indicado y ahora decimos que la sumatoria de las fuerzas en X me tendrían que dar igual a 0, tanto que hacia arriba positivo. Y tendríamos pues nuestra A sub Y, acá coloquémosla aquí abajo, tendríamos nuestra A sub Y más nuestra E sub Y menos P1 y menos P2. Todo eso igual a 0. Vamos a ver, calculando cada una de ellas, a ver cuánto nos da. Entonces A sub Y debe ser igual a lo que calculemos. Entonces vamos a calcularla a ver cómo nos quedaría. Bien, tenemos entonces ya nuestra fuerza A sub Y y la fuerza E sub Y. A su vez también hemos calculado previamente nuestra fuerza A sub X, pues vale 0, no hay que tenerla en cuenta, ¿cierto? Ahora, una vez establecido eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos queda? Lo que nos queda simplemente es calcular o establecer los nodos correspondientes. Para ello hagamos lo siguiente: debemos ir de nodo a nodo estableciendo solamente ecuaciones en X y en Y. Por tanto, yo puedo irme desde el nodo A, calcular esas dos fuerzas, de ahí al nodo B calculando estas dos, puedo ir después a nodo G calculando estas dos, a C estas dos, a F, a D y finalmente nos quedará el nodo B para comprobar. Entonces para ello vamos simplemente a desplazarnos hasta ese nodo. Muy bien, entonces ¿qué tenemos? Aquí tenemos el nodo A. ¿Listo? Vamos a ver entonces, lo que sabemos es lo siguiente. Sabemos que la A sub Y, ¿cuánto vale? La A sub Y vale 17.5. Entonces, como vale 17.5, hagamos lo siguiente. Ella va hacia arriba. Por tanto, decimos que nuestra fuerza A sub Y va para arriba. Por tanto, ¿qué va a pasar? Nuestra fuerza AB
¿cierto? Nuestra fuerza AB, que es la que tenemos como tal acá, esta es nuestra fuerza AB, es la única que tiene componente en Y, por tanto tiene que ir como tal hacia abajo para contraponerse. Ahora bien, como sabemos que la fuerza A sub X, ella vale 0, ¿cómo tiene que ir la otra fuerza? La fuerza AC. La fuerza AC, para que se contrarreste, tiene que ir, si esta tiene componente en X hacia la izquierda, esta la tiene que tener hacia la derecha, porque si no, no habría equilibrio. Por tanto, ya tenemos A sub X, AB y AC. Vamos a ver entonces, ¿qué podemos decir? Llegado a esta parte podemos decir que la sumatoria de todas nuestras fuerzas presentes en el eje Y me tienen que dar igual a 0, y nos quedará que nuestra fuerza AB multiplicada por el seno de alfa, alfa en este caso representaría el ángulo que se forma entre ellas, AB, como va para abajo negativo, más lo que valga nuestra A sub Y, y todo eso igualado a 0. Siguiendo con esto, la sumatoria de todas nuestras fuerzas en X nos tiene que dar igual a 0, tanto que para la derecha positivo, y tendríamos menos la fuerza AB multiplicada por el coseno de alfa, más lo que valga la fuerza AC, ¿cierto? Todo eso igual a 0. Recordemos que nuestra A sub X vale 0, por eso la podemos omitir. Muy bien, entonces llegados a esta cuestión, simplemente lo que tenemos que hacer es calcular cuánto vale cada una, y entonces vamos a colocar aquí simplemente que esta es la fuerza AB, vale una cantidad, aquí tenemos la fuerza AC que valdrá otra cantidad. Entonces, ¿cuánto nos daría esta operación? Recordemos que alfa, ¿cuánto nos vale? Entonces alfa, no lo conocemos, vamos a calcularlo. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que el ángulo alfa es el que se forma acá. Aquí se forma el ángulo alfa, ¿cierto? Que tiene un triángulo de tal forma, viene aquí 1.5 y de altura 2, ahí está alfa, pero vemos que alfa también se forma aquí, aquí y finalmente aquí, es decir, el ángulo alfa cumple para todos. Por tanto, si lo calculamos, ¿cuánto nos da? Arco tangente de 2 sobre 1.5. Si lo hacemos, nos daría 53.13. Entonces el ángulo alfa es el mismo para todas las barras, 53.13. Muy bien, ya teniendo alfa podemos pues proceder a calcular cuánto nos daría estas fuerzas. Así pues, con el ángulo alfa de 53,13 calculemos entonces AB y AC, a ver cuánto nos daría. ¿Listo? Tenemos entonces calculadas AB y AC a tensión y a compresión. Ahora, siguiendo con esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos irnos al otro elemento, el elemento que tenemos acá en el punto B. Por tanto, vamos a sacar hacia dónde deben ir las fuerzas. Entonces sabemos que la fuerza AB tiene que ir a compresión, por tanto ella aquí va entrando, va hacia adentro con su respectivo ángulo alfa. Ahora, si esta fuerza AB, que ya la conocemos, va hacia arriba, ¿cómo tiene que ir la otra fuerza? La fuerza BC, que es la que tenemos acá. La única opción es que tenga que ir hacia abajo para poder contrarrestar. Vean que siempre tiene que haber equilibrio. Y la otra fuerza, que en este caso sería la fuerza BD, si no estoy mal, un momento, la fuerza BC, qué pena. Entonces esto es BG, esto es AG, ¿vale? AG, muy bien. Esto es BC, ahora sí, que tiene que ir hacia la derecha, ¿cierto? Ahora, una vez establecido eso, ya podemos proceder a calcular cuánto nos daría nuestra fuerza BC y nuestra fuerza BG. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente decimos la sumatoria de todas nuestras fuerzas en Y debe ser igual a 0, tanto que para arriba positivo. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría entonces nuestra fuerza AB por el seno de alfa menos nuestra fuerza BG debe ser igual a 0. De aquí sacamos que nuestra fuerza BG la podemos calcular y nos va a dar un valor, y decimos nuestra fuerza AB, ¿cierto? Por el coseno del ángulo alfa, que va positivo, menos la fuerza BC debe ser igual a 0, dándonos la posibilidad de calcular nuestra fuerza BC. Entonces, ¿cuánto nos daría? Llegados a este punto, tenemos entonces nuestra fuerza BG y nuestra fuerza BC. Muy bien, ¿qué pasa? Ya hicimos el nodo A, el nodo B, podemos irnos como tal a nuestro nodo G, ¿cierto? Donde tenemos lo siguiente, vamos a ver, vamos a dejarlo aquí que se vea. Entonces, a G, ¿quién le está llegando? Le está llegando entonces, si confirmamos, nos quedaría
nos quedaría de la siguiente manera. La fuerza AG, que ella está llegando a tensión, ¿cierto? Recuerden, AG está a tensión, entonces ella va hacia afuera, AG a tensión. BG, que va a tensión también, como va a tensión, tiene que ir hacia afuera. Ahora vendrían las fuerzas comprendidas por CG, que no la conozco, sé que CG tiene un ángulo alfa, y la otra que sería la fuerza GF. Entonces aquí tenemos nuestra fuerza GF. Por tanto, vamos a centrarnos pues en cómo calcular esta, sabiendo que nuestra fuerza P1 ¿a qué es igual? Será igual a 20 kilonewtons. Muy bien, entonces aquí vemos que aquí tenemos BG. Ahora hagamos rápidamente un pequeño análisis, y es el siguiente. Nuestra fuerza BG vale 17,5, que yo tengo que multiplicar por BG vale 27,5 y tengo 20 hacia abajo. ¿Qué sucede? Que lógicamente la fuerza P le va a ganar a la BG. Por tanto, nuestra GC tiene que ayudar hacia arriba, tiene que ir en tensión para que ayude. Vamos a calcularla. Por tanto, nos quedaría lo siguiente. La sumatoria de todas nuestras fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0, tanto que para la derecha positivo, para arriba positivo. Y tendríamos nuestra fuerza BG menos la fuerza P1 más la fuerza GC, que multiplica al seno de alfa. Vamos a colocarlo bien. Multiplica al seno de alfa. Todo ello igualamos a 0 y podemos calcular nuestra fuerza GC, que simplemente en este caso es la diferencia entre estas dos, es decir, 20 menos 17,5, todo ello sobre el seno de alfa, y alfa recuerden que era 53,13. Entonces nos daría un acumulado de 3,12 kilonewtons y debe estar en tensión para que el sistema se equilibre. Muy bien, ya tenemos entonces nuestra fuerza GC calculada. Ahora veamos lo siguiente, ¿cuánto vale AG? Entonces simplemente hagamos una pequeña vista atrás. AG vale 13,12. ¿Qué sucede? En X la única que se le puede contraponer es GC, pero es muy pequeña en comparación. Miren que una vale 13,12 y la otra vale 3,2. Por tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que GF tiene que ir a ayudar, o tiene que ir hacia la derecha para poder ayudar a la fuerza GC. Ahora, ¿qué tenemos? Pues simplemente la sumatoria de todas nuestras fuerzas en X, que debe ser igual a 0, hacia la derecha positivo. ¿Y qué tenemos? Menos lo que valga la fuerza AG más lo que valga la fuerza GC por el coseno del ángulo alfa, y más nuestra fuerza GF, todo ello igualado a 0, donde nuestra fuerza GF ¿cuánto nos vale? Entonces vemos que AG vale 13,12, entonces menos 13,12 más 3,12 por el coseno de 53,13, y a la diferencia como tal nos daría 11,25 aproximadamente, 11,25, pero entonces ¿en qué estado? En un estado de tensión, entonces kilonewtons en tensión. Muy bien, ya tenemos pues nuestra fuerza GF y nuestra fuerza GC. Ahora, con esas dos fuerzas, pues vamos simplemente a hacer un bosquejo general de lo que tenemos. Entonces, con los tres primeros nodos hemos hecho lo siguiente, hemos calculado la barra AB, la barra AG, la barra BG, la barra BC, la barra GC y la barra GF. Si la fuerza P2 y la fuerza P1 fueran iguales, podríamos decir que lo que hay de este lado para allá es exactamente lo mismo, pero no. P2 vale más que lo que vale P1. Entonces, por ello, debemos calcular cuánto nos vale cada una de ellas. ¿Listo? Entonces podemos irnos ahora con nuestro nodo C para calcular nodo C, nodo F puede ser, nodo D y así sucesivamente. Entonces vamos a ver cuánto nos queda. Entonces vamos al nodo C. Entonces antes que nada vamos a ver una cosa. Aquí está nuestro nodo C, al cual le está llegando lo siguiente. Entonces, si nos fijamos, le está llegando la barra BC. La barra BC va en compresión, va hacia adentro. Muy bien, la otra barra que tenemos acá, que es la barra GC, ella va a tensión, va hacia afuera. Muy bien, eso es más que todo lo que necesitamos. GC y aquí tenemos BC, ¿cierto?
donde pues BC vale 13.12 y BG y GC vale 3.2. Muy bien, ¿para qué nos sirve? Pues básicamente para establecer lo siguiente. Sabemos que nuestra fuerza GC, ¿cierto? Sabemos que nuestra fuerza GC tiene o correspondele un ángulo alfa, lo mismo que a la otra barra. Aquí se corresponde un ángulo alfa. Esta barra sería la barra CF, ¿cierto? Aquí tendríamos la barra CD. Muy bien, para ello pues simplemente veamos lo siguiente. Tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Por tanto, si la GC va hacia abajo, ¿cierto? ¿Cómo debe ir la fuerza GC? Si esta va con su componente en Y hacia abajo, la otra tiene que ir hacia arriba, es decir, a compresión. Muy bien, vamos a calcularla entonces. Simplemente, ¿qué decimos? ¿Listo? Ahora, bueno, ¿qué va a pasar? Básicamente nuestra fuerza GC será igual a nuestra fuerza CF. Porque miren que en Y no hay otra que no sea en ella. Entonces, ¿qué sucede? GC vale solamente 3.12. BC, ¿cierto? La fuerza BC que la tenemos calculada vale 13.12. Por tanto, va a ganar la fuerza BC de calle, ¿cierto? Se la va a ganar. Como le va a ganar, entonces la fuerza CD tiene que ir a compresión. Vamos a colocarla, entonces debe ir hacia adentro, debe ir a compresión para poder equilibrar el sistema. Muy bien, entonces procedamos pues a calcular cada una de ellas. Por tanto, decimos simplemente nuestra sumatoria de fuerzas en Y debe dar igual a 0, tanto que para arriba positivo. ¿Y qué nos queda? Que nuestra fuerza GC, que menos nuestra fuerza GC multiplicada por el seno de alfa, más la fuerza CF por el seno de alfa, debe ser igual a 0, dejando entonces que seno se va con seno y que CF es igual a lo que valga la fuerza GC, que sería, si recordamos bien, GC vale 3.12. Entonces, como vale 3.12, simplemente sería 3.12 kilonewtons en un estado de compresión. Eso es lo que vale CF. Muy bien, ya la tenemos. Ya tenemos nuestra fuerza CF. Como podemos ver, la fuerza CF no es suficiente junto con la CD para poder frenar a la fuerza BC. Y la fuerza BC, recordemos, vale 13.12. Por tanto, la sumatoria de todas nuestras fuerzas en X debe ser igual a 0, hacia la derecha positivo. ¿Y qué nos queda? Nos quedaría entonces que nuestra fuerza BC positiva menos la fuerza CF por el coseno de alfa menos la fuerza GC también por el coseno de alfa menos nuestra fuerza CD, todo eso igual a 0. Por tanto, ya podemos calcular lo que valga la fuerza CD. Entonces vamos a colocarla. Coloquémosla un poquito más atrás. CD. A ver cuánto nos daría. Entonces simplemente nos quedaría lo siguiente. BC, ¿cuánto vale? BC vale 13.12 menos 3.12 por 2 por el coseno de alfa, que es 53.13, perdón. Nos daría alrededor de 9,37. Entonces aquí 9.37 kilonewtons y va en un estado de compresión. ¿Listo? Ya tenemos entonces nuestra fuerza CD calculada. Muy bien, entonces simplemente ya podemos proceder a continuar con lo respectivo a nuestro siguiente nodo. Entonces, para ello vemos lo siguiente. Si nos damos cuenta, nuestra fuerza CF va a compresión. La fuerza CF es la que se encuentra por acá. Aquí se encuentra CF y ella va a compresión. Muy bien. ¿Qué tenemos? También tenemos la fuerza GF. La fuerza GF, si recordamos bien, iba a tensión. La tenemos acá. Esta es GF, que iba a tensión. Ahora vamos a plantearnos hacia dónde deben ir cada una. Entonces, vemos que la que tenemos acá, que es la fuerza FD o DF, como la quieran ver, la fuerza DF, debe ir hacia dónde. Si esta va para abajo, la única es que ella vaya hacia arriba, no tiene de otra. Entonces, ¿qué sucede? Lo más seguro es que si la fuerza GF vale ¿cuánto? La fuerza GF vale 11. Pero no habíamos tenido en cuenta, perdón, aquí no habíamos tenido en cuenta P2, igualmente, ambas van para abajo, esta tiene que ir para arriba. GF vale 11.25. ¿Qué sucede?
de que lo más seguro es que esta CF no pueda hacerle frente, porque vemos que CF vale apenas 13.12. Por tanto, la otra barra, que sería la barra FE, si no estoy mal, la barra FE deba ir a tensión. Muy bien, procedamos entonces a calcular o establecer nuestras ecuaciones, sabiendo que aquí se forma nuevamente el ángulo alfa. Muy bien, entonces en este caso decimos que sumatoria de las fuerzas en Y debe ser igual a 0, tanto que para arriba sean positivas, y tenemos menos P2 menos CF, ¿cierto? Más, perdón, CF por el seno de alfa, CF por el seno de alfa, más lo que valga la fuerza de F, que tiene que ser igual a 0, dándonos así que nuestra fuerza de F cuánto vale. ¿Vale? Antes de calcularla, procedamos entonces con la otra ecuación. La suma de las fuerzas en X también tiene que dar igual a 0, hacia la derecha positivo. ¿Y qué tenemos? Simplemente sería menos GF más FE más CF por el coseno de alfa, y todo igual a 0, dejándonos entonces la vía libre para calcular nuestra fuerza FE. ¿Listo? Entonces, llegados a este punto, vamos a calcular cuánto vale cada una de ellas, a ver cuánto nos daría. Recordemos que P2 tiene que ser igual a ¿cuánto? P2 vale 10 kilonewtons, porque P1 valía 20. Entonces, calculémoslo. Tenemos entonces el cálculo de la fuerza de FE y de la fuerza de F, siguiendo con esas coordenadas. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Pues simplemente hagamos acá un pequeño vistazo en nuestra armadura en general, donde hemos hecho o hemos calculado nuestra fuerza CD, nuestra fuerza CF. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda calcular, bien sea en el nodo F o bien sea en el nodo E, en el nodo D, calcular las tres barras que nos faltan. Entonces hagamos aquí un pequeño vistazo de todo el ejercicio, simplemente para ver. Que también calculamos del nodo F, muy bien. Entonces calculamos ya la barra de F y la barra de E. ¿Qué nos queda? Nos queda entonces, por ejemplo, comprobar o hacer la sumatoria de fuerzas en el nodo D para calcular la barra de E, y si quisiéramos comprobar el equilibrio en el nodo E. Muy bien, vamos pues a nuestro nodo D, a ver cómo nos queda. Para ello tenemos lo siguiente. Tenemos entonces que nuestra fuerza DF va para dónde? Nuestra fuerza DF va en tensión. Como va en tensión, va hacia arriba, va hacia abajo, perdón. La fuerza DF va hacia abajo. Como va hacia abajo, la única opción es que la fuerza DE vaya a compresión. No tiene de otra. No le queda otra que ir a compresión. Entonces, aquí va nuestra fuerza DE, que tiene un determinado ángulo alfa. Y si ella va para la izquierda, pues la otra que nos queda, que es nuestra fuerza CD, ¿cierto? Nuestra fuerza CD va para la derecha. Tiene que ir en compresión. Comprobamos, efectivamente, va en compresión. Muy bien, entonces simplemente para esto lo que tenemos que hacer es la sumatoria de todas nuestras fuerzas en Y debe ser igual a 0, tanto que hacia arriba sean positivas. ¿Y qué nos queda? Menos la fuerza de F, lo que valga, más lo que valga la fuerza de E por el seno de alfa, todo ello igual a 0, dándonos entonces que nuestra fuerza de E, ¿cuánto nos vale? Sería entre 12.5 sobre el seno de 53.13, ¿verdad? Y nos daría 15.62 kilonewtons en compresión. Muy bien, ahora si quisiéramos comprobar el equilibrio en X, tiene que haberlo, es decir, CD para la derecha tiene que ser lo mismo que DE hacia la izquierda con el coseno, es decir, que la sumatoria de fuerzas en X, vamos a colocarlo acá, ¿cierto? Que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0, y tendríamos pues CD, ¿cierto? Menos DE por el coseno de alfa, y todo eso igual a 0. ¿Cuánto vale CD? Entonces recordemos que CD vale 9.37. Entonces simplemente vamos a colocar acá, esto es aproximadamente 9,37. DE, ¿cuánto nos vale? 15,62. Y alfa vale 53.13. Hagamos esa cuenta, por favor, a ver cuánto nos daría. Tiene que haber equilibrio. Entonces 9.37 menos 15,62 coseno de 53.13. Eso nos da
aproximadamente 0, nos da 2 por 10 a la menos 3, que es aproximadamente igual a 0. Entonces está en equilibrio. Como está en equilibrio para este nodo, debe estarlo también para el que nos falta. Es decir, simplemente miremos lo siguiente. Ya con el último nodo calculamos la fuerza DE. Como ya calculamos la fuerza DE, ¿qué es lo que nos queda? Pues simplemente calculadas todas las barras. Pero si queremos comprobar, comprobemos pues el equilibrio en el nodo E, aunque ya el ejercicio está terminado. Muy bien, entonces en este caso simplemente vamos a decir acá que nuestra fuerza E sub Y, ¿para dónde va? Entonces nosotros sabemos que nuestra fuerza E sub Y, ¿cierto? Previamente la habíamos calculado y ella iba hacia arriba. Es decir, ella iba aquí subiendo, ¿cierto? ¿Con un valor de cuánto? Con un valor de 12.5, ¿verdad? Si no estoy mal, 12.5 kilonewtons. Permítame comprobarlo. La fuerza EY, 12.5, muy bien. Ahora, como ya la tenemos, pues simplemente veamos lo siguiente. Nuestra fuerza DE va a compresión. Perfecto, ella tiene que ir entrando y se formará un ángulo alfa. ¿Cómo tiene que ir la otra? La fuerza E, esta es la fuerza F. Ella va en tensión. Vamos a ver si efectivamente se conserva o se mantiene el equilibrio. Fuerza FE o EF. Entonces, teníamos lo siguiente, que nuestra fuerza FE, perdón, aquí tenemos la fuerza DE. Ahora sí, pasa lo mismo, ¿cierto? La sumatoria de todas las fuerzas en Y debe ser igual a 0, ¿cierto? Acerquemos aquí un poco, por favor. Ahora sí. Sería entonces menos lo que valga la fuerza DE por el seno de alfa más lo que valga la fuerza EY, todo eso igual a 0. La sumatoria de todas nuestras fuerzas en X debe ser igual a 0, tanto que para la derecha positivo, y nos queda menos la fuerza FE, ¿cierto? Más la fuerza DE por el coseno de alfa, ¿cierto? Y todo ello pues igual a 0. Si hacemos ambas componentes, pues simplemente veamos solamente por colocarlo. Entonces aquí nuestra FE, ¿cuánto nos vale? FE vale 9,37, la fuerza DE vale 15.62, ya lo hemos comprobado anteriormente, ¿cierto? Alfa vale 53.13, la E sub Y vale 12.5, la DE vale 15.62 y pues alfa 53.13. Si hacemos esta operación va a dar de que son muy cercanas a 0, con lo cual se mantiene el equilibrio, por tanto el ejercicio quedó bien calculado. Si quieren pueden comprobar esta solución, donde obtendríamos lo siguiente. Si hacemos esto, vale, voy a colocarlo acá a ver cuánto nos daría, y tendríamos menos 15.62 seno de 53.13 da ahora más 12.5, eso da muy pequeño, 4.06 por 10 a la menos 3, eso es aproximadamente 0, se conserva el equilibrio. El otro 2.2 por 10 a la menos 3, 2 por 10 a la menos 3, que también es aproximadamente igual a 0, con lo cual ya tenemos pues calculado todo el ejercicio. Entonces aquí tenemos pues un resumen, por así decirlo, de todas las fuerzas calculadas. Listo, y con eso podríamos dar por terminado este ejercicio. Muy bien, que tengan una muy buena tarde.